Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a hacer lo que sería la tapa del baño. Así es como se ve por la parte de atrás. Para comenzar, los materiales que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 150 gramos en los diferentes colores. También vamos a estar usando un ganchillo o aguja para tejer de acero. En mi caso, uno de 2.75 milímetros, pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar, vamos a hacer un nudo. Lo apretamos y vamos a levantar 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez las tenemos todas, las vamos a unir con un punto deslizado en el inicio para cerrar. Nos va a quedar este círculo o argolla. Ahora vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas lazadas y dentro del círculo vamos a hacer puntos altos. Sacamos, pasamos por 2, cerramos, ya tenemos 2 y 3. Hacemos 2 cadenas de separación y otros 3 puntos altos para formar lo que sería un abanico. 1, 2 y 3. Ya tenemos el abanico de 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas lazadas y vamos a repetir el abanico. 1, 2, 3, 2 cadenas de separación y otros 3. Cuando lo tenemos listo, así será como se verá, tenemos 2 abanicos y 7 cadenas en la argolla. Ahora vamos a levantar 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 cadenas. Hacemos lazada, giramos y nos pasamos al centro del abanico y los repetimos. Hacemos 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. Esto no va a cambiar de principio a final. Nos vamos a mantener haciendo el abanico de 3 puntos, 2 cadenas de separación y 3 puntos. Así será como se irá viendo. Ahora vamos a tejer dentro del aro o argolla. Hacemos lazada y dentro de este vamos a hacer 12 puntos altos. Sacamos hebra, pasamos y cerramos. Ya tenemos 1, 2, 3 y así hasta completar 12. Completamos los 12 puntos altos. Ahora hacemos lazada y nos pasamos al centro del abanico para repetirlo. Como les dije, estos no van a cambiar hasta que terminemos. Hacemos 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo lugar 3 puntos altos. Así será como nos habrá quedado. Volvemos a levantar 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, lazada, giramos y repetimos el abanico. Una vez ya terminamos el abanico, hacemos lazada y ahora vamos a tejer donde están estos puntos. En el primero vamos a hacer un aumento. Este será el primero, deben separarlo. Aquí corresponde el punto. Hacemos un punto alto, una cadena de separación
y en el mismo lugar otro punto alto. Y ya tenemos en forma de una V, que sería el primer aumento. Los demás los vamos a tejer uno por uno, sin cadenas ni nada. 1, 2, y así vamos a estar repitiendo punto sobre punto. Cuando lleguemos al último, vamos a hacer lo mismo que en este, un aumento. Cuando completamos la vuelta, terminamos con el aumento, hicimos el abanico, luego iniciamos igual con las 4 cadenas, giramos y repetimos el abanico. Ahora vamos a comenzar a hacer la siguiente vuelta. Hacemos lazada en donde está el primer punto, volvemos a hacer un aumento. 1, cadena de separación y en el mismo lugar otro punto alto. Pero esta vez vamos a estar haciendo todos los puntos de la base separados por una cadena. Hacemos una cadena de separación, pasamos al próximo punto y hacemos el punto alto. Cadena de separación, en el próximo volvemos a hacer punto alto. Esto vamos a estar haciendo con todos, cada uno de los puntos separados por una cadena y en el del final un aumento. Terminada la tercera vuelta, así nos irá quedando. Ya tenemos la tercera, vamos para la cuarta. La cuarta la vamos a hacer exactamente igual que la tercera. Hacemos lazada, en el primero hacemos el aumento, punto, cadena de separación, en el mismo lugar un punto alto. Esto solamente será en el principio y en el final. Los demás puntos son punto sobre punto. Hacemos cadena de separación, pasamos al próximo justo encima y hacemos un punto alto. Una cadena de separación, pasamos al próximo encima, un punto alto. Así hasta completar todos los puntos y cuando lleguemos al último hacemos el aumento y repetimos el abanico. Al completar la cuarta vuelta, de aquí del centro hacia arriba, 1, 2, 3 y 4, hicimos el abanico. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Y vamos a unir en el centro, donde está la cadena de separación, con un punto bajo. Colocamos, sacamos así las 2 hebras y cerramos. Ya tenemos el punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, pasamos al próximo, justo en el centro, sacamos y punto bajo. Nos van a ir quedando estas pequeñas argollas. 1, 2, 3, próximo, punto bajo. Así vamos a estar haciendo hasta que lleguemos a la última. Llegamos al final del último punto y cerramos la última de estas argollas. Ahora hacemos 3 cadenas. De aquí en adelante vamos a estar haciendo 3 cadenas en todo, lazada, y nos pasamos a repetir el abanico de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Una vez tengamos ya el abanico listo, volvemos a levantar las 4 cadenas, giramos y repetimos el abanico. Ya que giramos y repetimos el abanico, volvemos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. De aquí en adelante vamos a estar repitiendo todas las argollas y automáticamente se van a ir reduciendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Al no tejer en la primera cadena. Es decir, estas 3 cadenas que están aquí no las vamos a tocar. Siempre nos vamos a brincar directo a la argolla, en esta forma, al centro de la argolla, y hacemos el punto bajo. No tocamos las cadenas. Hacemos 1, 2, 3 cadenas al centro de la otra y punto bajo. Así vamos a estar haciendo con todas hasta la última. Cuando lleguemos a la última no vamos a tejer porque vamos a saltarnos tanto el inicio como el final. Aquí saltamos esta, hacemos las 3 cadenas y ya pasamos directamente a repetir el abanico. Al terminar la vuelta, así nos irá quedando. De aquí en adelante, ahora vamos a seguir repitiendo lo mismo hasta que nos quede en la parte de abajo solamente una argolla. Volvemos a hacer las 3 cadenas. 1, 2 y 3. Saltamos que son las 3 cadenas, y nos pasamos directamente a la argolla. Y ya se puede ver
cómo va formando la parte hacia abajo, se va encogiendo. Vamos a estar repitiendo esto, disminuciones o saltándonos las cadenas del inicio y el final hasta que tengamos una sola argolla. Una vez lleguemos a donde nos quedó solamente un arco, hacemos las 3 cadenas y lo cerramos con un punto bajo en S y levantamos 3 cadenas y repetimos lo que sería el abanico y ya nos quedó sin ninguno. Ya terminamos todos los arcos. Ahora vamos a hacer el abanico, giramos y les voy a explicar cómo vamos a hacer el cierre final. Para cerrar hacemos normalmente el abanico, pero ya no tenemos aquí ningún arco donde hacer más puntos, por lo tanto nos vamos a pasar directamente. Solamente hacemos lazada, no va a haber cadenas de separación y nos pasamos y repetimos el siguiente abanico. 1, 2, 3, las 2 cadenas y en el mismo lugar los otros 3 puntos altos para completar. Y ya nos quedó completamente cerrado. Ahora vamos a hacer un nudo y cortar la lana para iniciar lo que sería el siguiente color. Para seguir con el próximo color nos aseguramos de cuál es la parte del derecho, aunque las dos se ven iguales. Y una vez ya lo tenemos, ahora vamos a iniciar tejiendo aquí en el centro de la argolla con la que iniciamos. Hacemos un nudo en la próxima lana que usaremos. Yo estaré usando color blanco, pero cada uno decide el color que quiera colocarle. Lo ponemos por dentro, apretamos el nudo y lo cerramos. Una vez ya lo tenemos cerrado, vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas y vamos a hacer un abanico. Sacamos hebra, pasamos por 2, cerramos. Una vez más, sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos 3 puntos altos en el mismo lugar. Ya podemos cortar el extra de la lana para que no nos estorbe. Vamos a hacer 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ya tenemos el abanico. Ahora hacemos lazada, no vamos a estar haciendo cadenas de separación ni nada y nos vamos a pasar directamente a donde está la argolla. Estos son los puntos, miren, solos, no tienen argolla. La argolla es esta donde levantábamos las 4 cadenas. Esas son las argollas. Nos vamos a pasar directamente a la primera argolla y vamos a repetir un abanico. Hacemos 1, 2 y 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ya tenemos una vez más un segundo abanico. Volvemos a hacer lazada, pasamos a la próxima argolla y ahí volvemos a repetir. Esto vamos a estar haciendo con cada una de las argollas hasta que lleguemos a la parte de abajo. Cuando llegamos a la parte de abajo, aquí ya no tenemos argolla porque las argollas solamente son en los lados, pero tenemos los 2 abanicos. Los vamos a repetir. En el centro de este volvemos a hacer 3 puntos altos. Esto lo estamos tejiendo en un punto flojo. Si ustedes tejen apretado, es mejor que usen un gancho más grueso. Hicimos 3 puntos, 2 cadenas y otros 3 puntos altos. Y ya tenemos una vez más lo que sería el abanico, tal y como lo teníamos en la parte de abajo. Ahora en el próximo hacemos lo mismo, lazada, repetimos el abanico. Ya que estamos aquí, comenzamos de nuevo una vez más en las argollas, en cada una de las argollas, hasta que lleguemos
a la parte de arriba, donde vamos a unir en la tercera cadena con un punto deslizado. Terminada la vuelta, así será como se verá. Unimos en la tercera cadena con punto deslizado. Ahora nos vamos a ir deslizando punto por punto hasta llegar al centro del abanico. Deslizamos 1, 2, los 3 puntos y ahora nos pasamos al centro del abanico. Y lo volvemos a repetir. Vamos a estar repitiendo la misma vuelta. Lo único diferente va a ser que vamos a hacer una cadena de separación. Levantamos las 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto. 2, contando las cadenas. Y 3. Ahora hacemos 2 cadenas de separación porque los abanicos se van a mantener de la misma forma. 1, 2 y 3. Ya tenemos el abanico uno encima del otro. Ahora vamos a hacer una cadena de separación lazada y repetimos el próximo abanico. Esto será el único cambio. Vamos a estar haciendo abanico por abanico separados por una cadena. Llegamos al final de la vuelta, hicimos la cadena de separación, unimos en el tercer punto, nos deslizamos al centro y repetimos el abanico. En esta vuelta hacemos lazada, no vamos a hacer cadena de separación, vamos a hacer lazada y en el centro, donde está la cadena, vamos a hacer un punto alto solo. Lazada y repetimos el abanico. Así vamos a estar haciendo con todo. Abanico sobre abanico y donde está el espacio de la cadena de separación de la vuelta anterior, hacemos un punto alto solo. Cuando llegamos al final de la vuelta, unimos con el punto deslizado, nos deslizamos al centro del abanico y lo repetimos. Esta vez vamos a estar haciendo una cadena de separación lazada y el punto que está solo lo vamos a tejer en relieve por el frente. Tomamos así, metemos el gancho por debajo del punto, sacamos hebra, la estiramos un poco, pasamos por 2 y cerramos y ya tenemos el punto en relieve por el frente. Hacemos una cadena de separación lazada y repetimos el abanico. 1, 2, 3, 2 cadenas de separación y otros 3 puntos altos. Los abanicos nunca van a cambiar, solamente serán los puntos. Hacemos los 3 y ya completamos una vez más el abanico. Ahora, ¿qué corresponde? Una vez más esto. Una cadena de separación lazada, el punto en relieve por el frente, metemos el gancho en esta forma por debajo del punto cruzando, sacamos hebra, estiramos, pasamos por 2 y cerramos. Una cadena de separación y repetimos el abanico. Esto vamos a estar haciendo toda la vuelta. Cuando lleguemos al final, cerramos con punto deslizado y volvemos a repetir. Nos vamos al centro del abanico, pero esta vez en vez de hacer una cadena de separación vamos a hacer 2. Hacemos 2 cadenas, el punto en relieve así como está por el frente, 2 cadenas y abanico. Y hacemos una tercera vuelta o las que necesitemos y a medida que vayamos haciendo vueltas vamos a ir aumentando. Esta tenemos una cadena, en la próxima serán 2 y así iremos aumentando a medida que necesitemos el tamaño más grande. Una vez hayamos tenido el tamaño deseado, lo van a probar en su tapa y ven qué tan largo van a querer la parte blanca. En mi caso ya lo voy a dejar con 6 vueltas de color blanco en total. Aquí tenemos 3, 5 y la última va a ser la sexta. Terminamos con el punto en relieve y 2 cadenas. Pero ustedes, si quieren hacerlo más largo, solo siguen 3 cadenas, 4 cadenas y lo que necesiten. Una vez ya tengamos el tamaño y vamos a hacer la última, que sería la decorativa, vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas lazada, un punto alto y otro punto alto. Ya tenemos 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y las vamos a cerrar donde iniciamos. Tomamos estas hebras, sacamos,
hacia el otro lado y la deslizamos. Ajustamos un poquito, lazada, y completamos los otros 3 puntos. 1, 2 y 3. Y ya nos quedó en esta forma. Ahora terminamos aquí con 2 cadenas, pero como no queremos que se reduzca y seguir aumentando, ahora vamos a hacer 3. 1, 2, 3 cadenas, lazada, y repetimos el punto así como está en relieve por el frente. Sacamos hebra, estiramos y hacemos el punto. Ya lo tenemos en relieve por el frente. Ahora 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, lazada, y vamos a repetir esto en el siguiente. Volvemos una vez más, un punto alto, 2 puntos altos y 3. 3 cadenas, las cerramos por dentro donde iniciamos con un punto deslizado y completamos los otros 3 puntos altos. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo en esta vuelta final. Ya tenemos el siguiente. Ahora repetimos 3 cadenas, punto en relieve por el frente. Cuando lleguemos al final, unimos con el punto deslizado y cortamos la lana. Una vez llegamos al final, así será como nos habrá quedado. Ahora vamos a girar por la parte del revés para comenzar a hacer lo que sería la red que se va a sujetar de la tapa. Vamos a colocarlo encima de la tapa del baño y vamos a ver dónde termina el borde de la tapa. En mi caso fue en la segunda línea de abanicos blancos, es decir, esta es la primera después del rojo y la segunda. Ahora venimos aquí al centro de la argolla y dejamos S, y de ahí vamos a contar 4. 1, 2, 3 y 4. Justo en el número 4 vamos a iniciar. Tomamos la lana de color blanco porque terminamos con este color blanco para que no se vean los puntos, y justo en el centro hacemos el nudo. Lo apretamos muy bien y vamos a levantar aproximadamente 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Nos deben alcanzar para llegar hasta el próximo abanico. Si tejen muy apretado pueden hacer unas 6. Ahora vamos al próximo abanico, justo en la segunda línea. Abrimos así los puntos para que sea fácil y tomamos, sacamos hebra y hacemos un punto bajo. Volvemos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos al próximo y justo en el centro un punto bajo. Nos irán quedando estas argollas. Esto vamos a hacer con todo, dando la vuelta por la parte de abajo hasta que nos falten 4 para llegar al centro. Una vez llegamos hacia el otro lado, volvemos a contar, dejamos la del centro igual que hicimos en este lado, dejamos 1, 2, 3 y unimos en el 4. Para la siguiente, ahí donde nos quedamos, vamos a levantar 4 cadenas de altura porque vamos a estar haciendo dobles puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Más 4 de separación serían 8. 1, 2, 3 y 4. Ya tenemos las 8 cadenas. Ahora hacemos doble lazada encima del gancho. 1 y 2. Giramos y vamos a tejer justo encima del punto. Aquí donde teníamos el punto bajo, ahí vamos a hacer un doble punto alto. Metemos el gancho, sacamos hebra, la estiramos un poco, pasamos por 2, lazada, pasamos por 2 y cerramos. Nos va a quedar una especie de cuadro. Volvemos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Doble lazada y nos vamos hacia el próximo, justo encima, y volvemos a hacer un doble punto alto. Sacamos hebra, estiramos, pasamos por 2, pasamos por 2 y cerramos. Así será como nos irá quedando. Vamos a hacer esto hasta terminar la vuelta. Una vez terminamos esta primera vuelta haciendo la red o malla, ahora volvemos a levantar 4 cadenas
1, 2, 3 y 4 cadenas más 3 de separación. A medida que vayamos haciendo cada vuelta vamos a ir reduciendo una cadena en la separación. En la altura van a seguir haciendo 4. 1, 2 y 3. Doble lazada porque también vamos a mantener los dobles puntos altos hasta el final. Nos vamos a pasar justo encima del punto, ahí volvemos a hacer el doble punto alto. Estiramos, pasamos por 2, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el cuadro pero un poquito más pequeño. 3 cadenas, doble lazada, pasamos al próximo justo encima y volvemos a hacer un doble punto alto. Así vamos a estar haciendo hasta llegar al otro extremo. Cuando lleguemos al otro extremo volvemos a levantar 4 cadenas, pero esta vez separados por 2 y vamos a hacer una última vuelta con las 4 cadenas pero separado por 1. Cuando terminemos la última vuelta, que fue con una sola cadena de separación, debemos ir y probarlo en la tapa, medir en este lado, ver cuántas cadenas nos faltan para llegar al otro extremo. En mi caso son aproximadamente unas 2 cadenas, 1 y 2, pero cada uno debe medirlo porque las tapas son diferentes. Y aquí dejamos 1, 2, 3 y en el número 4 metemos la hebra, hacemos un nudo y cortamos la lana. Al terminar la parte de atrás, ahora giramos y vamos a decorar. Cada uno puede decorarlo a su gusto. Yo voy a estar colocándole una flor y unas 3 hojas. En otros videos ya les he mostrado cómo hacer estas hojas y también la flor, por si gustan colocarle esta, si no pueden colocarle la que a ustedes más les guste. Lo vamos a poner en la parte de arriba donde iniciamos con el rojo, donde está la argolla. La flor en esta parte y le cosemos las 3 hojas, una a cada lado y una en el centro. Vamos a estar usando lana de color rojo para coserla para que no se vea. Esto lo van a estar cosiendo, yo estaré usando una aguja lanera que es mucho más fácil. Vamos a ir tomando solamente la cadena de abajo y lo vamos pasando por el rojo, lo pasamos hacia el otro lado y vamos dando unas pequeñas puntadas para que no se vean. Lo mismo hacemos con la flor. Si ustedes no quieren coserlo porque es un poquito más difícil, lo pueden pegar también con silicona caliente, pero corren el riesgo de que si les queda mal, ya luego no lo van a poder mover. Al terminar, así será como nos habrá quedado. Coméntenme qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor no olviden darle like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.